Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a instruir sobre un tema que a todos nos interesa, sobre todo a los que valoran invertir esa hora y media que pasan al día desplazándose al puesto de trabajo en cosas un poquito más constructivas. Hoy hablamos de teletrabajo y lo hacemos con alguien que sabe muy bien de lo que habla. Él es periodista, trabaja en medios como Europa Press, COPE o Radiomarca, director de estrategia en Pasarela Comunicación, conferenciante y especialista en teletrabajo. Lleva más de 20 años asesorando a deportistas y empresas para ser noticiables en los medios. Ha impartido clases en diversos grados universitarios y es autor de 4 libros, entre ellos ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? David Blay, bienvenido. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Adrián? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros de que nos acompañes. Solo está al otro lado, ¿eh? Así que a veces me siento un poco raro cuando el entrevistado Cuando soy yo. estás en el otro lado. Para nosotros es la primera vez también, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más entretenido posible y que la gente que nos escucha pues aprenda un poquito más sobre este tema. ¿Me he dejado algo de la introducción? ¿Quieres añadir? A ver, cuando decías todo lo que he hecho, significa que ya tengo una edad. De hecho, yo creo que os doblo la edad a vosotros, pero voy a hacer que la gente investigue para saber cuántos años tengo. Pero no te has dejado nada. En realidad, yo empecé como periodista deportivo, empecé a disgregar la posibilidad de trabajar de manera más freelance en 2007 y a partir de ahí, pues durante esta conversación seguro que vamos sacando muchos más temas, pero Ujú. el resumen es que desde 2007 estoy trabajando en casa o en remoto y lo sigo haciendo, estoy encantado, lo pregono e incluso intento enseñarle a la gente cómo hacerlo de la manera más eficiente posible. Ujú. O sea que llevas teletrabajando desde tiempos en los que nadie sabía ni lo que significaba la palabra teletrabajo prácticamente. Claro, te voy a contar un poco la historia de por qué viene, porque yo estaba trabajando en una productora haciendo un programa de motor, pero realmente no me sentía a gusto con las personas que tenía alrededor, sí con el equipo, pero a lo mejor no con la parte directiva. Y en ese momento yo ya tenía una serie de colaboraciones externas que me permitían no tener que estar en un sitio físico, poder hacer mi trabajo y me pagaban por ello. Recuerdo hacer un cuadernillo para una revista de motor y estar trabajando como director de comunicación de un piloto del Mundial de Motociclismo. Entonces hubo un momento en el que me planteé si eso que ya estaba haciendo lo podía seguir haciendo desde mi casa y al no tener que irme a una oficina y estar siempre rodeado de las mismas personas y haciendo lo mismo, poder quedar con otra gente que para mí es la clave para mejorar mi empleabilidad y ampliar un poco esas opciones, porque si había dos opciones teniendo un trabajo fijo, entendía que habría más opciones no teniéndolo. Y efectivamente así pasó, pero como tú decías, tiempos donde prácticamente nadie teletrabajaba, pues para que te hagas una idea, yo no había tenido nunca wifi y de hecho durante un tiempo estuve trabajando con un cable en casa eh, donde trabajaba, que era una pequeña terracita, entonces cuando hacía sol hacía un poco de calor y cuando hacía fresco hacía un poco de frío. Luego, en aquel momento, me ofrecieron una BlackBerry, que es como una cosa muy Madre random mía. para toda vuestra generación, pero fue el primer smartphone para la mía y yo desconocía lo que era una BlackBerry y dije que no la quería. Sin embargo, un año después me la volvieron a ofrecer, la cogí y no os podéis imaginar lo que era un teclado físico y a la velocidad a la que podías escribir correos electrónicos. Luego, además, BlackBerry tuvo un inicio de WhatsApp que se llamó BlackBerry Messenger. Ujú. Entre todos los usuarios de BlackBerry descubrimos que en lugar de mandar SMS pagando pasta, podíamos escribirnos entre nosotros gratis, lo cual era algo que ahora parece muy normal, pero aquel entonces no lo era, ¿no? Y claro, cuando le contaba a la gente que trabajaba en casa, no daban crédito. Lo primero que te decían es si trabajabas en pijama, si no te duchabas, si no salías. Y yo lo que siempre he intentado explicarles es que es todo lo contrario. Yo soy una persona muy social, me gusta, y encima estamos en Valencia, ¿no? Me gusta quedar a almorzar con la gente. Me gusta salir a hacer deporte en el momento en el que me apetece y no en el momento en el que no tengo más remedio que hacerlo.
porque es cuando te sientes bien y realmente acabas haciendo un buen trabajo. Ujú. Y todo aquello empezó a derivar en algo en lo que luego me convertiría como consultor en teletrabajo, que es en una crisis de 2007 que hizo que muchos periodistas fueran despedidos. Ujú. Y esa gente por primera vez en su vida no tenía un trabajo estable y se tuvieron que hacer freelance por obligación. Y como yo había hecho conmigo lo que hacía con mis clientes, que es crear contenido, al final mucha gente vino a preguntarme cómo podían trabajar de esta manera y algunos lo siguen haciendo desde entonces. Ujú. O sea que, digamos que tu propia carrera te llevó a eso, a mostrar una parte nueva, una forma nueva de trabajar y te convertiste, imagino, como en la punta de lanza, la primera persona a la que vieron que estabas trabajando de esta forma. Claro, muchos compañeros tuyos de periodistas, como comentabas, que decían, joder, me acabo de quedar sin trabajo y me gustaría investigar un poco sobre esta forma de trabajar. Sí, además es lo que tú decías, ¿no? Yo soy periodista, yo no puedo no comunicar lo que hago. Además era una época en la que las redes sociales estaban creciendo. Esto fue antes de que Twitter tuviera una explosión en España, pero en Facebook ya contábamos cosas. Cuando vino Twitter mucho más, se hizo mucho más viral. Y eso me permitió también tener una visibilidad que no hubiera tenido de otra manera. Ujú. Muy bien. Pues con esta introducción nos hacemos un poco una idea de que David es una persona que entiende mucho de este tema, que se dedica a esto y que bueno, pues nos va a arrojar luz sobre muchas preguntas que tenemos acerca del tema del teletrabajo, que nos interesa a todos, tanto a empleados que queremos, o que yo en el pasado cuando era empleado que queríamos teletrabajar. ¿Qué debemos hacer para conseguir estas posiciones de teletrabajo? Y a los jefes también, que les interesa escucharte, porque vamos a hablar sobre cómo podemos implementar de una forma efectiva también una estructura de trabajo distribuido, teletrabajo, muchas formas de llamarlo, de forma efectiva, de forma que se puedan beneficiar de todos los beneficios, valga la redundancia, del teletrabajo en sus organizaciones. También te quería preguntar, siguiendo un poco contigo, David, ahora mismo, ¿en qué proyectos estás? ¿Dónde tienes las manos Pues ahora? mira, esa diversificación de la que te hablaba en 2007 me ha llevado a hacer muchas cosas muy diferentes. Yo creo que mi generación quizá no tanto, porque estuvimos muy estigmatizados con que había que estudiar una carrera y dedicarse a ella, pero luego por diversas circunstancias ha habido mucha diversificación, pero creo que vuestra generación es muy clara con respecto a que una persona no tiene solo unas habilidades, y si tiene esas habilidades no tienen por qué estar únicamente en un puesto de trabajo concreto, en una carrera concreta o en un sector en concreto. Creo que la generación Z, primero los millennials, pero luego la generación Z es muy flexible a la hora de poder hacer bien las cosas en muchos sitios, pero también tiene esa ilusión de decir, es que hay tantas cosas que molan a mi alrededor que no quiero hacer solo una. Entonces, eso también hace que varíe muchísimo la posibilidad laboral a lo largo de una carrera, ¿no? En mi caso, para que te hagas una idea, o sea, yo desde hace 17 años continúo en Radio Marca, he narrado mucho fútbol, Valencia, Villarreal, Levante, he viajado por España, por Europa, y ahora, ya desde hace algunos años, retransmito la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo para Radio Marca. Esa es mi parte de periodista deportivo que todavía continúa latente, como también, ya que estamos en un podcast, soy el director del podcast oficial del Comité Paralímpico Español y voy a tener la suerte de ir con ellos a los Juegos Paralímpicos de París y trabajar desde dentro de la Villa Paralímpica. Esto fue, además, esto siempre se lo explico a la gente. Le digo, mira, hay que ofrecerse, porque a lo mejor tú sabes que puedes hacer una cosa bien, pero a alguien que querría fichar un perfil como el tuyo no le has venido a la cabeza por cualquier circunstancia. Y yo recuerdo cuando tuve una conversación en 2018, fui al Comité Paralímpico Español y le dije, oye, entiendo que a los juegos siempre os lleváis a un periodista redaccional y a un periodista audiovisual, pero el 30% de vuestra audiencia es ciega. Entonces, ¿por qué no hacemos un podcast, que es un formato que está creciendo, y convertimos esto en algo que sea como un informativo diario desde Tokio
para las personas que os siguen y que tienen discapacidad visual. Y dijeron, pues nos parece una buena idea y te vas a venir con nosotros. Por hablar. Y dije, pues mira, fantástico. Yo al final soy un periodista de Valencia y como yo hay 1 millón de periodistas en Madrid que podían haber hecho esto, pero fui yo el que fui a proponerlo, ¿no? Entonces, ese podcast del Comité Paralímpico lo llevo haciendo desde entonces y luego todo es muy diverso. Es decir, al final como comunicador o como director de comunicación ayudo a la gente, como decías al principio, a tratar de salir en los medios y ser noticiable. Con lo cual tengo una doble relación en la que estoy trabajando en los medios y conozco gente en los medios, pero también hay una parte en la que conozco a mis clientes y sé que puede convertirse en noticia, ¿no? Entonces, trabajo con startups, una de ellas MioBio, que se dedica a la alimentación de deportistas y prácticamente ahora también de empresas. Compañeros nuestros, un saludo a Sergio si nos escucha. Hombre, si no se escucha le voy a pegar la bronca. Luego estoy trabajando con otras startups, por ejemplo con Cashfit, que es el líder prácticamente europeo de pulseras de pago cashless en festivales de música, y nosotros estamos abriendo desde hace algún tiempo toda la parte de deporte. Pero luego hay cosas que llegan a lo mejor para un tiempo determinado, como el Innovation and Tech Forum de Forinvest, que es la mayor feria económica que hay en España y donde yo voy a colaborar a nivel de comunicación los días 6 y 7 de marzo, o algo por lo que mis amigos me insultan, que es que soy el director gastronómico de una guía gastronómica en Valencia y me pagan, entre otras cosas, por ir a probar restaurantes. ¡Buah, qué maravilla! Entonces, todo eso es comunicación, que es un poco lo que intento hacer entender a la gente, ¿no? O sea, yo al final estoy generando contenido para una guía gastronómica que va a permitir que pueda haber una serie de sponsors que hagan que esa guía sea rentable. Estoy generando contenido para empresas que les va a permitir tener mayor visibilidad a la hora o bien de buscar rondas de financiación o simplemente de ser mucho más visibles. Estoy ayudando a que se genere un contenido interesante en una feria de innovación para que cada vez haya más gente que esté interesada en ir. Y luego en la radio, pues tengo la suerte de hacer algo que soñaba desde pequeño, que es hacer retransmisiones. Pero al final todo es comunicación. Pero si te fijas, nada tiene que ver. Y en realidad es un poco lo que le intento explicar a las personas que siempre te dicen, no, pero es que tú trabajas en casa y te aburrirás. Ayer justo una persona que había trabajado en una startup con la que colaboré me decía, es que estoy súper bien, pero estoy como solo. Y le digo, es que tu problema es que crees que trabajar en casa es trabajar en casa. Y trabajar en casa es quedar con gente. En lugar de tener a las mismas personas siempre, tienes a gente diferente cada día con la que puedes quedar, porque hay colegas con los que intentas quedar durante 3 meses a tomar un café y por diversas circunstancias no puedes, y cuando trabajas en remoto sí que puedes. Y hay que recordar una cosa que creo que es fundamental. El 80% de los trabajos no están en Internet. Vienen porque alguien te recomienda. Con lo cual, el teletrabajo te amplía enormemente la capacidad relacional y eso es lo que te va a dar trabajo en el futuro. Claro, pasas de estar en la oficina relacionándote siempre con las mismas personas a que esa parte de buscar colaboraciones y de establecer relaciones profesionales con más gente sea una parte, un pilar fundamental de tu trabajo. Totalmente. En el día a día. El ir a los sitios, el encontrarte en los sitios con gente, el hablar de ti, el que puedas ser visible, todo eso te genera muchas más cosas muchas veces que estar delante del ordenador 6 o 7 horas. Otro beneficio más para la gente que nos escucha, para el teletrabajo, que la carrera de repente, como le ha pasado a David, puede despuntar sin tú esperártelo. Y divertirte mucho. Y divertirte mucho. Y tener tiempo para quedar con tus amigos. Sí, o para cuidar a tus hijas. Yo tengo 2 hijas, mi mujer también trabaja en casa, también es periodista y nosotros tuvimos claro desde el principio que queríamos estar mucho con ellas y eso ya no me lo quita nadie. Mis hijas tienen 11 y 7 años, yo las he visto crecer. Para ellas es normal tener a sus padres mucho tiempo en casa y para mí es algo de lo que sentirme orgulloso. Por supuesto. De estas dos cosas, de la conciliación y del tiempo personal que ganamos con el teletrabajo, vamos a hablar. Me he adelantado, también. ¿no? Como siempre. No, pero está bien, van saliendo las cosas y así no se nos olvida. Bueno, antes de pasar de tema, pues comentar también que en Vilón hemos trabajado con David, nos ha ayudado a
pues a salir en medios y nos ha asesorado en esta parte que nosotros pues no teníamos ni idea. Y realmente que nos ha ayudado mucho. Te lo agradecemos. Alberto no está con nosotros, pero también... bueno, no está con nosotros, pero está vivo, que la gente no piense. No está con nosotros hoy aquí en la mesa. No, os lo agradezco yo por la confianza y además con vosotros sucede algo que en algún momento he hablado con mucha parte de startups que a mí me llama mucho la atención, pero que también comprendo. Es decir, la mayoría de las startups que nacen con 2 o 3 personas nacen con un CEO y con un CTO, estos 2 tienen que estar sí o sí, y normalmente la tercera pata que aparece, que es a lo mejor el tercer amigo que no sabes muy bien dónde ubicar, acaba siendo el CMO, el Chief Marketing Officer, para hacer un poco de todo. Pero la mayoría de las startups no nacen con un director de comunicación, y yo les intento explicar que un director de comunicación no solo sirve para conseguir aparecer en medios, porque además si tú acabas de nacer y todavía no tienes un reporte que poder dar, a veces aparecer en medios puede ser contraproducente, porque sales, generas una expectativa, tus clientes te piden algo, no se lo das y ya no vuelven. Pero un director de comunicación te ayuda a escribir los textos iniciales de la web, te ayuda a hacer un pitch, te ayuda a generar lo que vas a tener que hacer durante mucho tiempo, que es un discurso para hablar con inversores o para hablar con personas a las que quieras atraer. Te ayuda a tener una estrategia en redes sociales. Es decir, que me llama mucho la atención y lo entiendo también, porque al final nacer desde cero es muy complicado, pero la comunicación todavía no está tan integrada en las startups de manera inicial como podría estarlo y como podría ayudar a mucha gente. Hoy justo contamos una anécdota que hablábamos con Alberto de un pitch que preparamos precisamente para MioBio hace 2 años y él me decía que se acordaba de ese pitch. Pues no hay mejor reflejo del trabajo que ese pitch llamara la atención porque estaba hecho precisamente para eso. Claro, que 2 años después todavía te acuerdes de la persona que lo hizo, de la marca. Qué importante es eso en un momento en el que hay mucha gente, hay mucho ruido, todo el mundo hace pitches, todo el mundo va a todos lados. Lo importante que es destacar con un buen mensaje y una buena forma de transmitir ese mensaje es fundamental. Nosotros nos hemos dado cuenta, pues eso, lo que comentábamos, de no tener ni idea, de repente, pues eso, pues tener un post que ha salido en GenBeta, por ejemplo, que nos ha dado bastante impacto, bien escrito, dices, joder, nunca me hubiera imaginado que esto iba a tener este impacto. Y el susto que os dimos cuando salimos en GenBeta y en Latinoamérica empezaron a contactaros. Sí, claro. Un impacto enorme. Fue salir, eso, por ejemplo, es otra cosa que nos dimos cuenta, no nos lo esperábamos. Dijimos, bueno, pues en España, ¿no? Tal, pero realmente vino más gente de Latinoamérica interesada por el teletrabajo que de España. Y pues son una de esas cosas que te encuentras sin haberlas buscado y que dices, joder, ¿por qué no habré hecho esto antes? ¿Por qué no habré tenido en cuenta la comunicación como una parte tan importante de mi estrategia empresarial desde el principio? Y luego hablaremos de Latinoamérica, que en muchas cosas van más avanzados que nosotros en materia de teletrabajo. Muy bien. Pues nada, con esta introducción que hemos hecho, yo he preparado aquí una serie de bloques para hablar ya más sobre el teletrabajo. El primero que tenía preparado era los retos que plantea el teletrabajo, no solo a los empleados, cómo poder trabajar desde casa correctamente, sino también a los jefes, ¿no? A los directivos que tienen que, si quieren aplicar el teletrabajo, pues hacer cambios en sus organizaciones, ¿no? Vamos a abordar diferentes retos y vamos a ver qué opinas o qué nos recomiendas para poder implementarlo correctamente. El primero de ellos es el miedo a la pérdida de control por parte de los directivos cuando aplican el teletrabajo sobre los empleados, ¿no? Satya Nadella, el CEO de Microsoft, comentaba el año pasado que existe una situación llamada la paranoia de la productividad, que es una situación en la que los directivos
temen que la pérdida de productividad se deba a que los empleados no están trabajando, a pesar de que hay muchos indicadores como las horas trabajadas, el número de reuniones, que indican que la actividad no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Es decir, hay un desajuste entre la realidad y la visión que tienen estos directivos de la realidad. Entonces, ¿qué medidas podemos aplicar para reducir el impacto de esta paranoia de la productividad en los directivos? Empecemos por España. España es el segundo peor país de Europa en ratio horas trabajadas productividad. Esto son números, no me lo estoy inventando. Con lo cual, trabajamos muchas horas y somos muy poco productivos. ¿Por qué? Porque cuando la gente acaba de trabajar, se mete en las redes o se pone a buscar un viaje, pero no porque no quiera trabajar, sino porque ya ha hecho lo que le habían mandado. Pero también hay una segunda pata, que es que hay mucha gente que no sabe qué tiene que hacer a diario, porque desde la planta directiva no le han dado indicaciones claras de necesito esto a una semana, a un mes, a 6 meses y a un año. Es un problema también de comunicación interna, que es lo que le pasa a mucha gente que llega, enciende el ordenador y tal cual le van cayendo los mails o las reuniones, en función de eso va haciendo el día, pero no hay ningún tipo de estrategia. Yo creo que además hay un problema muy grande, que es que hay una parte directiva que quiere tener el control, pero en realidad, si te miraran directamente a hacer tu trabajo, el 95% del tiempo no sabrían qué estás haciendo. Y pongo un ejemplo muy claro. Si un directivo de 65 o 70 años va a un programador que programa en Python, le puede estar programando en su cara el solitario y pensar que le está haciendo una página web. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Qué es lo que dijo Steve Jobs? ¿Fichar gente buena que sepa hacer su trabajo y no le tengas que decir lo que tiene que hacer? ¿O tener que estar controlándolo? A lo mejor es que el problema es que no estás fichando a la gente adecuada y aunque la estés fichando, no estás consiguiendo transmitirle que es importante para ti. Entonces yo siempre parto de una base que es, si tú estableces claramente objetivos diarios, semanales, quincenales y mensuales, y yo tengo muy claro qué tengo que hacer y cuándo tengo que reportarte, la productividad hoy es medible. No es como ocurría antes en un bufete de abogados o en cualquier otro lugar que era de difícil medición. Tú hoy sabes si mi trabajo está hecho o no. Y si mi trabajo está hecho, está bien. Habrá gente que tarde 2 horas en hacerlo y habrá gente que tarde 6, como nos pasaba a los que tardábamos más o menos en estudiar. Pero al final todo el mundo aprobaba, o casi todo el mundo. Pues aquí tiene que ocurrir lo mismo, pero yo creo que el problema nace de una falta de comunicación. Muchos trabajadores no saben hacia dónde va su empresa y de repente su empresa da un giro y ellos o ellas no sabían nada. Y entonces, primero se sienten discriminados, pero luego también se sienten desmotivados. Y creo que ese es un gran problema a nivel de productividad. Que es el tema, ya saltando a otro tema, que es el trabajar por objetivos, ¿no? Que es, parece, yo preparando esta entrevista, en todos los artículos que he visto se menciona el trabajo por objetivos como un habilitador, una pieza clave para poder implementar el teletrabajo de forma efectiva. Y la realidad es cierto, pero claro, impone un reto importantísimo a las empresas. Yo, por ejemplo, poniendo un caso nuestro, el trabajo con un diseñador, por ejemplo, tiene una componente, el resultado de su trabajo, muy subjetiva, que dificulta mucho el poder establecer una serie de objetivos, porque tú puedes decir, bueno, sí, hay que hacer estas páginas web, estos diseños, pero claro, puede que el diseño final pues a ti no te guste, ¿no? Y otra cosa que podemos comentar es las propias startups. Las startups son empresas que por definición viven en la incertidumbre. O sea, tienen que diseñar un producto y encajarlo en un mercado y lo van haciendo conforme van avanzando, no hay nada definido. Entonces esto plantea una dificultad extra a la hora de, cuando tú gestionas personas, ponerles unos objetivos a largo plazo. Tú puedes hablar de esta semana tenemos que hacer tal, pero claro, es muy probable que cambies
los objetivos en algún momento. Totalmente, pero es que de eso va la flexibilidad. De todas formas, con el ejemplo que decías del diseñador, creo que podemos hacer una reflexión interesante que tiene que ver con el hecho de que si tú sabes que en algún momento a lo mejor te puede presentar algo que quieres mejorar, no le puedes decir tienes 7 días y que te lo presente al 7º. Le tienes que decir, mira, si eres capaz, que yo creo que sí, de hacer esta web en 5 días, por poner un ejemplo, necesito 2 por si hay que cambiar la imagen, por si hay que cambiar el tono, por si necesitamos nuevos copies. Es decir, no me lo puedes entregar a última hora porque si no me gusta, te voy a hacer trabajar horas extras. Entonces, si tú tienes claros los procesos, también funciona. Y luego va a haber cosas que te pasen en el día a día que hagan que trabajes más. Pero luego además hay una problemática añadida, que es que legislativamente esto es muy difícil de gestionar porque la ley española supone unas horas en las que hay que ticar, etcétera, que a mí además me parece razonable porque si no puede ocurrir, como ha pasado muchas veces, que haya muchas horas extra sin registrar. Pero también es verdad que tiene que llegar un momento de equilibrio en el que si tú trabajas por objetivos, conozcas a tu equipo, sepas los plazos en que necesitas las cosas, sepas que no te lo pueden entregar 5 horas antes porque luego no hay tiempo para darle la vuelta si el cliente lo quiere de otra manera. Y eso va de conocer a la gente con la que trabajas, que para mí acaba siendo la clave. O sea, muchas veces le digo a la gente, mira, ayer justo leía un artículo que decía que el teletrabajo, aunque nos vamos más al híbrido, vuelve a niveles post-pandemia en 3 millones de personas en España. Lo cual no es real, porque hay mucha gente que solo teletrabaja un día o que en realidad hace algo híbrido, pero está sentada 8 horas delante del ordenador. Pero más allá de eso, de lo que estamos hablando es que no se están haciendo bien las cosas en ese sentido porque estamos igual que en prepandemia, y me explico. Tú tienes que conocer, tengas 3 o 3.000 empleados, para eso están los mandos intermedios, a la gente con la que trabajas. Y entonces tienes que saber quién puede teletrabajar y quién no. Que esto es muy importante, porque a lo mejor alguien quiere teletrabajar, pero tú sabes que no es una persona capaz de organizarse. Y luego, quién quiere teletrabajar y quién no. A lo mejor una persona joven que tiene una primera experiencia laboral, lo que quiere es estar rodeado de gente en una oficina para tener cultura corporativa y empezar a generar contactos. Y a lo mejor una persona más senior lo que quiere es tener más disponibilidad. Entonces, como nadie se ha parado a hacerse esas 4 preguntas y analizar a su equipo y en base a eso hacer los planes de teletrabajo, poner en general 2 días de remoto y 3 de oficina, habrá gente a la que le venga bien, habrá gente a la que no, y eso no va a mejorar tu productividad. Y entonces acabaremos diciendo, es que el teletrabajo no mejora la productividad, claro, porque si tú alimentas igual, ya que hemos hablado de mi obvio, si tú alimentas igual a Negredo, que pesa 95 kilos, que a Di María, que pesa 70, y Negredo, que es un tío más de jugar en distancias cortas, y Di María, que es un tío más explosivo, al final uno de los dos no va a rendir. Con lo cual, esa personalización cada vez es más necesaria. Muy importante lo que comentas de conocer el caso particular de cada uno para poder ajustar todos los procesos a cada persona, lo cual es un trabajo extra. Es un trabajo extra, claro. Pero luego te hace ir rápido. Es decir, ¿para qué hacen pretemporadas los equipos? Porque luego todos los automatismos empiezan a funcionar. Pero si no conoces a los nuevos fichajes, no conoces cómo ha venido cada uno de forma, si alguien acaba de ser padre, duerme más o menos, si alguien puede jugar en otra posición, de repente vas a creer que todo está controlado y se va a descontrolar. La labor de los directivos, de mandos medios para gestionar los procesos internos, que muchas veces pues es que el trabajo que tenemos que hacer no es el día a día. Sí. No se te puede comer el día a día. Tú tienes que ser estratégico. Exacto. Tienes que... Al final yo como lo veo, como persona que gestiona personas, es que tu labor sobre todo es crear procesos que funcionen. Al principio pues te costará un poquito mientras los pones en su sitio,
pero al final es una cosa que tu objetivo es que funcione de forma automática, que no tengas que estar encima de la gente para que hagan bien su trabajo, que vaya todo fluido. Y eso pasa mucho por conocer bien a tu gente, empatizar, conocer los casos específicos. Es una parte de la gestión de personas que es fundamental y yo creo que no le prestamos la atención que realmente merece. Y eso yo personalmente lo he visto por lo que comentabas, es que te come el día. Tienes que Claro. hacer 200 cosas y te olvidas, sobre todo cuando tienes a la gente en remoto, nosotros que estamos completamente en remoto, 100%, tú tienes que estar con la gente, tienes que hablar con la gente, con Claro. tus empleados, tienes que saber cuáles son sus inquietudes, sus problemas, intentar pues alinear sus preferencias, sus objetivos con los tuyos para que todo funcione, que todo sea una máquina que funcione sola, bien engranada. Y que haya una ventanilla en la que se pueda hablar tranquilamente de cosas que mejorar, porque al final, si no, te puede pasar como le pasó a Nokia, que tenía el 94% del mercado mundial de móviles y como el día a día se los comió, no vieron venir los iPhone y compañía Ujú. y de repente ya no pudieron voltear y ahora tienen el 1% del mercado de móviles, Ujú. cuando tú tenías todo para, si hubieras estado en la parte de arriba estrategizando lo que iba a ocurrir o viendo lo que pasaba a tu alrededor, conseguir haber derivado a ser, si no después del iPhone, la primera marca, a lo mejor la segunda, o haber construido Android, o haber conseguido que tus terminales estuvieran ahí. Ujú. Pero creo que hay un cambio en la parte directiva muy importante que tiene que venir, como tú decías, por darte cuenta de que el día a día lo tienen que hacer los empleados, porque para eso son las personas que has contratado para eso, y tú no puedes ir de cabeza, porque si vas y te pasa una tendencia por delante, igual es tarde. Lo Ujú. vimos en el COVID, hubo empresas de 40 años que cerraron en un año. No por problemas logísticos, sino porque de repente no supieron cambiar los procesos que tenían y ya fue imposible tirarlo hacia adelante. Ujú. Adaptarse a tiempo, qué importante es tener la flexibilidad Mm, para poder hacerlo. Y, y yo creo, lo hemos comentado ahora, que un habilitador precisamente para poder establecer estos procesos de los que hablamos es la comunicación, que es el gran perjudicado cuando estamos en teletrabajo. Es un problema que nosotros en Bilong lo detectamos desde el principio, por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Facilitar la comunicación de los equipos que están en remoto para que estén como si estuvieran en la oficina física. La comunicación es una gran perjudicada. Em, Cuando nosotros estamos en remoto, perdemos ese contacto que tenemos en la oficina física, mm, esas conversaciones que tenemos informales con nuestros compañeros y que nos permiten, entre otras cosas, por ejemplo, mejorar nuestro trabajo. Tú puedes enterarte de cómo hacer mejor tu trabajo simplemente viendo a tu compañero, cómo lo hace, hablando en el café. Y también sobre lo que hablábamos antes de los directivos mandos medios, a la hora de alinear a la fuerza de trabajadores con los objetivos de la organización, es muy importante poder hablar con ellos de forma natural y de forma fluida para actualizar y transmitir estos objetivos de la forma adecuada. Entonces, viendo que la comunicación fluida que tenemos en la oficina física se ve perjudicada cuando estamos en remoto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, tanto empleados como directivos, para poder mantenerla? Yo creo que hemos perdido una cosa que tuvimos en la pandemia, que es que justo antes de cualquier videollamada nos conectábamos 5 minutos antes para ver si todo iba bien y le preguntábamos a la gente cómo estaba. Y eso, que parece muy pequeño, le dio muchísima información que desconocía a muchísimas personas en las empresas, porque te decían cómo era su familia o cómo estaban, o si hacían deporte, o si tenían gente a su cargo, o si se estaban desmoralizando, o si estaban tranquilos y trabajando, o si tenían un problema de comer mucho o de beber mucho, que pasó en la pandemia. Eh, y creo que para mí ahí está la clave. La clave está en que si tú tienes un equipo totalmente en remoto,
aparte, por supuesto que cada 2 o 3 meses te tienes que juntar en algún sitio, porque los lazos se hacen cuando estás... Fíjate que mucha gente podría pensar que yo soy un apóstol del trabajo full remote, pero yo hablo mucho más de encontrarnos físicamente que de trabajar sin nadie alrededor, ¿no? Entonces, creo que hay una parte importante en la que verse, y si cada cierto tiempo no te puedes ver, creo que hay una parte importante, por ejemplo, de decir, los viernes de 12 a 2 estamos todos en una videollamada con una cerveza. Nadie habla de trabajo, aunque luego surjan cosas y vemos cómo ha ido la semana y qué cosas nos pueden contar. Pero luego hay una tercera pata que tiene que ver con la comunicación. Yo me acuerdo cuando estaba en la productora de la que te hablaba antes de irme en 2007, que hacíamos como una hoja de periódico, que fue una iniciativa que hicimos nosotros de comunicación interna, donde contábamos las noticias de esa semana de la empresa. Porque había gente que no las sabía y así se implicaba, o había gente que se sentía importante al aparecer ahí, ¿no? Hoy, con grupos de Telegram, con grupos de WhatsApp, que haya una reseña de lo que se hace para que todo el mundo esté informado, hace que tú estés mucho más integrado dentro de la empresa. Entonces, creo que hay 1.000.000 de herramientas para que la gente se sienta integrada. Y luego, todo el mundo puede estar distribuido, pero a lo mejor 2 o 3 personas viven en la misma ciudad. Que esa gente trabaje un día junta, en un coworking, en una cafetería, donde sea, que salgan a hacer deporte juntos, que si tienen que tener una reunión, yo he tenido reuniones saliendo a correr, porque al mismo tiempo hacía deporte y tenía una reunión, es decir, en algo que haría 2 horas, lo hice en una, y todo el mundo estaba bien, porque además al aire libre y haciendo deporte cambian mucho las conversaciones, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas opciones, pero todas parten de darnos cuenta que necesitamos espacios de comunicación interpersonal y de información de lo que estamos haciendo los unos y los otros. Porque además, como tú decías, tú puedes aprender de alguien solo viéndole trabajar a tu lado, pero también puedes tener a alguien en la organización que es brillante, que no sabe que tú vas a poner en marcha algo y que cuando le llega en ese reporte el viernes, de repente te dice, ostras, pues mira, yo había estado pensando en esto y creo que podemos hacer esto, y te da una idea bestial. Y ahí esa interacción es fundamental. Sí, las sinergias que se producen, eso, con las conversaciones que podemos tener en la oficina, que muchas veces son completamente informales, Sí. No sé si alguien lo ha medido, pero realmente creo que nadie duda que son una componente fundamental para la innovación, para la creatividad, sobre todo el flujo de ideas diferentes a las que tenemos nosotros en la cabeza, que ayuda a crear productos, a ejecutar estrategias de la forma más óptima posible. Pero eso no significa que estando juntos todo el rato ocurra eso, porque estando juntos todo el rato lo que ya se ha demostrado, aparte de ese ratio que te decía de productividad, es que como nadie sabe lo que estás haciendo, nadie sabe si al interrumpirte te está quitando una idea que era fundamental para la empresa. Al estar todos juntos todo el tiempo, muchas veces es muy difícil poder hacer bien el trabajo, porque no te puedes concentrar, o porque cuando hay una reunión en realidad tú estabas mandando un mail que era fundamental para la empresa, pero nadie acaba pensando en eso. La libertad que te da el poder organizar tu propio tiempo, tu espacio de trabajo para dejar que fluyan esas ideas y que te permitan, pues... Y que te puedas enfocar también. Si tienes que hacer un informe que tienes que entregar mañana, lo tienes que hacer. Y si alguien te interrumpe, en lugar de hacerlo en 2 horas, lo vas a hacer en 6, no va a estar igual de bien, y eso va a revertir en la propia empresa. Tal cual. Vale, otra cosa que queríamos comentar es el sentimiento de pertenencia. Este es un problema que fue el primero que detectamos en Vilón cuando hacíamos las entrevistas al principio, intentando buscar, pues, un problema para solucionar en el mercado que importara realmente a las organizaciones. Es el sentimiento de pertenencia. Es una bomba de relojería para las empresas, para las organizaciones, porque tú tienes gente que pierde esa sensación, ese alineamiento de los objetivos de la empresa con los suyos propios,
y eso hace con el tiempo bajar la productividad y acaba pues en una alta rotación, en presencialismo, en gente que antes trabajaba 100 y de repente trabaja 20 y no sabes muy bien y muchas veces es algo que es que no tiene retorno, porque es muy difícil ya motivar a una persona que ha caído en ese pozo. Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones que tienen una componente de trabajo distribuido para poder generar y mantener un sentimiento de pertenencia entre sus miembros? Si tú quieres pertenecer a algo, quieres sentirte parte de ese algo. Y si nadie te explica cuáles son los objetivos para los que estás trabajando, podrías estar trabajando para cualquier empresa. De ahí la importancia de lo que hablábamos antes en la comunicación interna. Creo que el sentimiento de pertenencia no es tanto el personal, aunque en realidad las relaciones interpersonales son fundamentales para que esto ocurra, pero puede derivar en que si hay un burnout de mucha de la gente, se lo vayan pegando al resto. De ahí que para mí el sentimiento de pertenencia sea, primero, que estés en una empresa que te motive. Luego, aunque no sea un sector que fuera el de tus sueños, que la gente confíe en ti y te lo demuestre. Pero hay una tercera pata importante, que es que tú te sientas dentro de ese entramado como una parte fundamental. Porque si al final estamos hablando de empresas grandes, en las empresas grandes cada uno tiene su función, pero nadie le da las gracias, nadie le dice que ha hecho bien su trabajo, nadie le ofrece poder hacer algo diferente con sus compañeros y nadie le dice, oye, gracias a esto que tú estás haciendo, este objetivo al que vamos a ir seguramente ocurra en 6 meses. Yo conozco muchas empresas no distribuidas donde el burnout es altísimo. Y creo que cada vez ocurre más, con lo cual todo vuelve a la comunicación interna y a la interrelacionalidad. O sea, a relacionarse entre la gente, a encontrar espacios físicos. Si no hay espacios físicos, a encontrar espacios como lo que hablábamos de los viernes de cervezas. Esto lo he vivido yo, por ejemplo, en una startup que se llama Product Hackers, donde siempre los viernes de 1 a 2 hay una videollamada masiva en la que todo el mundo habla de cómo le ha ido la semana con una cerveza en la mano. Y algunos tenían cervezas realmente grandes. y, y luego es importante que todo el mundo sienta que su trabajo está contribuyendo a algo. Porque si no, cualquiera puede hacer un trabajo mecánico. Pero si alguien te dice que ese trabajo mecánico está contribuyendo a una cosa concreta, ya sabes que lo estás haciendo por algo. Y creo que hay un fallo de comunicación interna general en España en este sentido. Esto que comentas, estoy completamente de acuerdo, porque además es una cosa que yo a nivel personal, liderando personas, he intentado hacer continuamente y es darle un sentido a mis empleados de que lo que están haciendo realmente está haciendo que nos acerquemos más al objetivo. O sea, como darle, creo que es muy importante que la persona entienda que el trabajo que está haciendo realmente tiene un significado. Y sobre todo que hay empresas de las que presumes en colaborar. Es decir, oye, mira, estoy trabajando con una startup que está ayudando a que los equipos distribuidos sean más felices. Estoy trabajando con una empresa que está mejorando la alimentación en deportistas y que luego lo va a trasladar, por ejemplo, a pacientes enfermos de cáncer, que es una de las cosas que estamos trabajando en MioBio. Es que yo de eso hablo cada día con la gente, con orgullo. Claro, ¿cómo no? Y al final no es mi empresa, pero me siento muy feliz de poder estar trabajando con ellos y estar contribuyendo a que eso funcione. Y creo que en general también venimos, y yo creo que no hay que culparles a ellos y a ellas, ¿no? Pero venimos de una generación, sobre todo la generación directiva de 65 70 años, a las que les educaron para decirles, tú trabaja, controla a tus trabajadores y todo funcionará. Y eso se acabó. Pero es muy difícil ir contra tu educación. O sea, es muy difícil que nosotros cambiemos a los grandes popes directivos que hay en estos momentos.
a lo mejor sí que van a empezar a entender que hay que hacer las cosas de otra manera, pero no van a cambiar porque primero les ha funcionado y luego habría que ver a qué precio, pero les ha funcionado. Y luego, al final lo han visto en casa. Entonces, mis hijas van a trabajar de una manera muy diferente a la que trabajó mi padre, porque nos han visto irnos a veranear y trabajar, pero también estar en la piscina, nos han visto poder viajar y trabajar, nos han visto estar con ellas, y para ellas eso va a ser natural y esa va a ser su educación. Pero yo soy consciente de que tampoco podemos pedirle a una generación entera que cambie lo que vieron de niños y lo que son sus axiomas desde pequeños. Claro, trabajando con personas que siempre han vivido en esta forma de trabajar, ahora presentarte con las nuevas generaciones, la generación Z, por ejemplo, que demanda, pues lo que comentábamos antes, libertad para poder elegir ante un abanico de opciones, no verse constreñidos a algo en concreto, ¿no? Y al final las organizaciones se tienen que adaptar a eso porque es que es la fuerza de trabajo que viene. Entonces, si no consigues Totalmente cambiar esto, estás perdido. O sea, no vas a poder montar una estructura que te permita alcanzar ningún objetivo. No, ya le está pasando a las grandes consultoras, que antes había gente que aspiraba a estar en ellas y sabía que tenía que currar 12 y 14 horas, y ahora no quieren bajo ningún concepto. Y obviamente van a encontrar a muy poca gente que quiera hacer eso. Y van a tener que cambiar. O esta semana mismo con un programa que han hecho en equipo de investigación en La Sexta sobre las estrellas Michelin y los restaurantes. Yo que conozco a muchos amigos cocineros, tienen muchos problemas para encontrar gente porque antes había una mayor laxitud de horarios y estaba asumida, y ahora la gente quiere conciliar. Y han demostrado además que se puede hacer. Entonces, una vez que demuestras que se puede hacer, que los negocios siguen funcionando, que la gente sigue yendo a comer y que tu equipo está más motivado, no vas a volver atrás ya. Y eso es uno de los grandes problemas hoy de la hostelería, por ejemplo, que sigue teniendo a mucha gente que cree que tiene que estar 8, 10 o 12 horas trabajando por sueldos que ya no les permiten. Hay gente que está cobrando sueldos que no les permiten vivir. Entonces se está dando una paradoja que creo que no se ha dado nunca en España, de gente contratada que está por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, antes cuando tenías trabajo, tú tenías una vida estable, más o menos precaria o más o menos desahogada. Pero esto está dejando de pasar y eso también es una pelea de la generación Z que se ha comido dos crisis, la de 2007 y la del COVID, que ha tenido muchos problemas para encontrar trabajo, que ha visto como sus padres lo han pasado mal o incluso se han arruinado y que saben lo que no quieren, que creo que es la clave de esta conversación es esta. Depende de la edad a la que te des cuenta de lo que no quieres, va a ser mucho más fácil enfocarte hacia lo que quieres y tener esa conversación. Muchos de nuestros padres se dieron cuenta a los 60 años de que no hubieran querido hacer esa carrera o trabajar en ese banco o intentar buscar una familia tan jóvenes, y se dedicaron a hacer otras cosas que eran sus hobbies, y esos hobbies hoy podrían haber sido sus trabajos. Entonces, darnos cuenta de lo que no queremos a los 20 o a los 25 años es bestial. Y es un arma muy grande contra la que va a tener que luchar la sociedad empresarial clásica en estos momentos. Tal cual. Darte cuenta lo antes posible de lo que quieres hacer te permite, pues, invertir todo ese tiempo en algo, concentrar tus esfuerzos ahí y, pues, en vez de ser una persona que despunta cuando tiene 40 años, pues igual con 25 eres ya un crack de lo que... Porque llevas a ser los 18 haciéndolo. Exactamente. Y tienes muy claro, sobre todo, cuando te ofrecen algo, si vale la pena que lo cojas o no. Hay gente que coge algo porque no tiene más remedio, pero no se da cuenta de que si estás muy enfocado hacia dónde vas, si te sale algo que no te convence, un poquito más adelante te va a salir algo que te convenza, sobre todo si estás en esas edades tan tempranas, ¿no? Y no es fácil porque cada uno tiene su proceso de maduración y tiene una serie de experiencias, pero yo creo que la generación Z, con todo lo que ha visto, empezado por los millennials y luego ellos,
tienen muy claro lo que no quieren. No quieren llegar a casa con ansiedad, no quieren trabajar 12 horas, no quieren estar en una empresa con la que no se identifiquen y no quieren muchas cosas que al final cierran el tubo hacia lo que sí que quieren y lo clarifican mucho. Tal cual. Bueno, hemos hecho un repaso sobre los principales retos que tiene el teletrabajo para las organizaciones y David nos ha instruido de forma magistral. De aquí vamos a sacar mucho contenido Estoy dando interesante. contenido para todo el año, ¿eh? Buah. Y ahora vamos a hablar un poquito de los beneficios, ¿no? Joder, porque hemos estado hablando todo problemas que tienen solución, por supuesto, Claro. son retos, pero tienen solución. Pero nos tenemos que dar cuenta de que estamos planteándonos el teletrabajo, el trabajo distribuido, dar flexibilidad, por una razón, y es que tiene unos beneficios que son clarísimos. Y los empresarios, los jefes que nos están escuchando, que lo entiendan porque, como hemos hablado, la fuerza de trabajo nueva que viene de la generación Z es algo que va a valorar mucho, que necesitan entenderlo y que estos son los beneficios que van a poder aportar a sus organizaciones cuando adoptan el teletrabajo. El primero de todos es la reducción de costes. O sea, vas a pasar de tener una oficina fija, unos puestos fijos que te cuestan pues un dinero al final de cada mes, que igual pues ya no tienes que gastártelo enteramente en esto. El transporte, ya no tienes que desplazarte, gastarte un dinero para moverte al puesto de trabajo físico y los recursos humanos, porque tú ya no estás limitado por el ámbito geográfico para contratar a gente. Tienes una oferta de talento mucho mayor, ya no es, por ejemplo, aquí la que tenemos en Valencia, podemos contratar en otras partes de España o del mundo, y los costes de contratación también pueden bajar. No es lo mismo que estés trabajando en una gran ciudad como Madrid o Barcelona o que estés trabajando desde tu pueblo. Mira, hoy leía un artículo que decía que el equivalente en Estados Unidos a las personas que van a la oficina o teletrabajan en coste de gasolina es lo que supone una compra mensual. Es decir, no solo estás contaminando menos, no solo estás perdiendo más tiempo de tu vida, porque el ir y volver a la oficina es tiempo perdido. Que das de tu vida y no implica trabajo. O sea, son varias cosas que hay que empezar a pensar porque estamos perdiendo miles de horas de nuestra vida simplemente en desplazarnos. Pero es que además, en una época en la que puede haber una pequeña crisis o en la que los alimentos han subido enormemente, ese ahorro para las familias es fundamental. Y a lo mejor solo eso, es decir, oye, no vengas a trabajar porque sé que te cuesta mucho dinero en gasolina, quédate en casa y a lo mejor ven un día a la semana, porque así hacemos un review, te puede estar ahorrando 400 euros al mes en la cesta de la compra, con lo que eso supone para una familia hoy día, ¿no? Entonces, yo creo que ese beneficio es muy evidente, aparte de la crisis climática en la que estamos, porque hoy, que estamos a mediados de febrero en Valencia, hay 24 grados. O sea, creo que no hay nadie, salvo algunas personas muy específicas, que puedan negar que hay un cambio climático y que tenemos que frenarlo de alguna manera. Pero además de eso, hay gente que cuando vas creciendo como empresa, a tu alrededor ya no te puede dar lo que tú necesitas. Es decir, el talento, como tú decías, en Valencia es finito, aunque sea grande. Y hay un momento en el que el mejor talento no está a 300 metros o a 30 kilómetros. Es que el talento que necesitas a lo mejor no está aquí. O porque lo ha fichado alguien antes, o porque ya está fichado, o porque no tienes una universidad que esté enseñando algo tan concreto como lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, yo creo que los beneficios son evidentes y los conoce todo el mundo. Pero es verdad que es muy difícil implementarlos al 100% por lo que hablábamos antes, porque creo que el empleado lo tiene muy claro, creo que la pandemia demostró que se puede teletrabajar, no fue para mí el experimento ideal, porque estábamos encerrados en casa, no teníamos libertad, no podíamos hacer cosas, mucha gente no sabía teletrabajar, a nadie le enseñaron a teletrabajar, creo que otro de los problemas es que no hay ninguna formación al respecto y que las propias empresas no hacen formaciones sobre teletrabajo. Y eso hizo que una parte importante de gente no quisiera teletrabajar. Pero a medida que han encontrado la flexibilidad, los beneficios, la conciliación
el poder hacer deporte en horas que no sean las 6:30 de la mañana, a mí que la gente se levante a las 6 para correr, que yo lo hice durante un año, pero por un tema con un amigo, me parece muy duro. Pero es que yo tengo amigos que trabajan en un banco en Madrid, que hay veces que van 2 horas antes porque si no, no pueden aparcar. Y entonces se pasan 1 hora durmiendo en el coche hasta que entran a trabajar. Eso yo lo he vivido y es un gran banco multinacional. Pues creo que hay cosas que en el siglo XXI ya no tienen que pasar. Y vamos a ver si lo podemos hacer, pero los beneficios es que son muy claros. Y luego, para toda esa gente que dice, es que me siento sola, es que no estoy rodeada de gente, pues tienes 3 opciones. O quedas con gente de tu empresa, de tu ciudad, en otras circunstancias, o te vas a un coworking, o directamente lo que haces es quedar con otra gente que te va a dar otras perspectivas y estás generando relaciones sociales en otros ámbitos. Yo decidí cuando empecé a teletrabajar quedar con 3 tipos de personas. Gente de mi mismo sector que me pueda dar visiones diferentes, gente de otros sectores que me dé visiones que yo no conozco y por eso he ido ampliando mi empleabilidad, y amigos. Porque es muy importante quedar con tus amigos. Y quedar con tus amigos un martes a las 11 de la mañana no es delito. Porque estás vaciando tu mente y muchas veces acabas pensando mejor que si no puedes quedar hasta las 8 y llegas con una cerveza de, oye, tengo solo media hora porque o quiero ir al gimnasio o tengo que ir a duchar a mis hijas o he quedado con mi novia. Todo eso no genera una actitud positiva. Genera que estés quedando por quedar y al final te quemes el doble. Por poner un par de datos que vienen de un artículo que compartiste hace poco, en términos económicos de ahorro en el teletrabajo, una persona en Estados Unidos hizo el cálculo durante un mes de lo que se gastaba o se dejaba de gastar mientras estaba teletrabajando, y él hablaba que tenía al final del año un ahorro de $2.400 y que había ganado 120 horas de tiempo, lo cual, pues... $2.400 es un viajazo cada año y o poder pagar una hipoteca pequeña, pero para mí son muy importantes las 120 horas. Perder 120 horas de tu vida porque sí, creo que hoy no debería ocurrir. Porque 120 horas en 10 años son 1.200 horas. Y 1.200 horas es mucho tiempo perdido solo por ir a trabajar. Y creo que eso es algo que no nos podemos permitir en estos momentos. Que es otra cosa de la que íbamos a hablar, que es el salario emocional, ¿no? Cómo las nuevas generaciones empiezan a valorar más no tanto el salario económico, sino el tener esta flexibilidad para poder ganar todo este tiempo, para poder implementarlo en lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero cuidado con eso, porque además yo también lo hablaba desde el principio, porque hay mucha gente al otro lado donde cuando tú le hablas de salario emocional le implica que te pague menos porque te está dando una serie de beneficios. No, el teletrabajo no es un beneficio, el teletrabajo es una forma de trabajar. Y de hecho yo voy a hacer que tu empresa gane dinero y lo voy a hacer de manera más eficiente si soy capaz de hacerlo bien. Mi trabajo vale lo mismo, teletrabaje o no. Exacto. Y creo que esa conversación es fundamental, porque si no, estás diciendo, vale, me están dando un beneficio. No, es que el teletrabajo no es un beneficio, es una forma diferente de trabajar. Y siempre pongo un ejemplo. Yo he conocido a muchos directivos que viajan mucho a lo largo del año. Mucho te hablo de 120 días al año. 120 días al año es la mitad de la jornada laboral de un año. Porque si quitas los festivos, son 240 días laborables, más o menos. ¿Qué significa eso? ¿Que la mitad del tiempo esos directivos no están trabajando? Todo lo contrario. Esa gente viaja, trabaja desde hoteles, tiene reuniones, pero está teletrabajando. De facto, ¿desde hace cuánto? 30, 40 años. Entonces, si tú eres capaz de manejar tu empresa estando 120 días al año fuera de ella, es evidente que el resto pueden trabajar en esas circunstancias. Pero parece que eso se nos olvida también, ¿no? Y hay que tener en cuenta que una de las exigencias importantes tiene que ser cuantificar cuánto vale tu trabajo y pedir el dinero justo. Y el teletrabajo no tiene que ser una parte del salario. Tiene que ser una parte de la negociación para hacer bien tu trabajo. Y esto es algo que
está generando muchos choques y que incluso ya está llevando a gente a los tribunales, y en los tribunales se están ganando sentencias con el derecho al teletrabajo, por ejemplo, de una persona que trabaja muy bien en su casa, pero que tiene a su madre enferma y tiene que cuidarla, pero que demuestra que hace lo que le piden con eficiencia y de paso, además, está mejorando su salud mental y su salud económica porque no tiene que pagar a nadie para que cuide a la persona dependiente que tiene en su domicilio. Por supuesto. O sea, creo que no deberíamos dudar de eso. El trabajo, efectivamente, como lo puedes realizar igual en físico que en remoto, debería tener la misma componente económica en retorno. Pero es que además, claro, hablamos del salario emocional como un añadido, ¿no? Como una forma de las empresas con esta competencia feroz que hay, no entre empresas, sino por el talento. Sí. Porque las empresas, las organizaciones se rifan los buenos perfiles. Entonces, claro, tú cuando estás ofreciendo este salario emocional extra al salario económico, eso te da una capacidad de competitividad frente al resto de organizaciones que es brutal. Yo conozco pocos desarrolladores que no trabajen en remoto. Y Ni te lo planteas. Y si no le ofreces trabajar en remoto, no va a fichar por tu empresa. Aunque le pagues 80.000 euros. Da igual. Aunque le pagues 100.000 o 120.000, que es lo que están cobrando los desarrolladores de alto nivel. Si tú no le das remoto y flexibilidad horaria, si es que mañana va a tener 3 ofertas en LinkedIn. Y además lo que está pasando es que al que cobra 70.000 lo fichan por 80.000 y al que cobra por 80.000 lo fichan por 100.000. O sea que o volvemos a la pregunta anterior y lo identificas contigo y le haces ver que lo que está haciendo es importante para la empresa y le das una serie de componentes que hagan que quiera seguir con tu trabajo o tu compañía, o esa persona, como cualquier persona del mundo, va a saltar. O sea, yo que he estado mucho tiempo en el mundo del fútbol y soy aficionado porque desde pequeño iba con mi padre y ahora voy con mi hija, me puedo cabrear porque un futbolista se vaya del Valencia al Madrid. Pero si a ti te pagan, si tú estás cobrando 1 millón y te pagan 3, tu persona física, ¿qué harías? ¿No te vas? Es que al final creo que también tenemos que ser coherentes con las consecuencias de nuestros actos y de nuestras palabras. Y generar odio en una sociedad hacia una persona que decide mejorar en su trabajo, pues me parece que es algo que luego nosotros no podemos defender, porque si a nosotros nos dan más dinero nos solemos ir a otro sitio, ¿no? Claro. Y esto va a pasar habitualmente con el teletrabajo, sobre todo en el mundo de los desarrolladores. Yo no veo oficinas llenas de desarrolladores, en absoluto. O como mucho, ellos se van a coworkings y trabajan juntos porque quieren estar juntos, pero la mayoría se llevan cascos de reducción de ruido y no se hablan. Yo esto lo he visto. Entonces, esa es una realidad de la que ya no puedes escapar. O sea, la pandemia trajo muchas cosas y una de ellas es que la gente sabe que como mínimo quiere trabajar de forma híbrida. Y eso lo va a pelear incluso ante los tribunales. Y eso ya no va a cambiar. Si no te adaptas, va a ser más difícil que encuentres a la gente a la que necesitas contratar. Exacto. Pues muy importante, la gente que nos escucha, los jefes, los directivos, que tengan en cuenta que el teletrabajo es una cosa que ha venido para quedarse y que lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de captar y de retener el talento. Muy bien, pues también queríamos hablar un poquito sobre el futuro del teletrabajo, ¿no? Porque ahora estamos hablando, se nos llena mucho la boca con el tema de la España vaciada, el desarrollo rural, los objetivos de desarrollo sostenible que definió la ONU y bueno, y también hablar un poco sobre el rol que va a tener la administración a partir de ahora para poder regular esto bien y, bueno, qué tipo de acciones se van a realizar desde la administración. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Mi abuelo era agricultor y yo he nacido en un pueblo de 6.000 habitantes. Es decir, mi pueblo no está vaciado, pero sé lo que es una población pequeña y sé que la mayoría de la gente joven quiere salir de esas poblaciones para irse a las ciudades. Pero también es verdad que ha habido mucha gente que ha vuelto a sus pueblos
con la pandemia, porque quiere estar cerca de su gente y porque se vive mejor en sus pueblos que en Madrid, en Barcelona, en Londres o en Berlín. Y también hay una parte que tiene que ver con una migración cualificada de gente con estudios que llega a España y que muchas veces acaban trabajando en las ciudades de un nivel profesional más bajo del que podrían dar. Entonces, a nivel administrativo, por mucho que tú incentives a que la gente vaya a la España vaciada, la gente no quiere vivir a 2 horas de una ciudad en un sitio perdido. O muchas personas no quieren hacerlo. Pero sí que hay una serie de personas que han venido de fuera que buscan encontrar un hogar, que pueden generar nuevos productos y servicios dentro de ese ecosistema y además trabajar en remoto porque son gente que ha estudiado una carrera en sus respectivos países, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber una parte importante porque además las personas que han venido en migración suelen tener un índice más alto de nacimientos que los que estamos teniendo los españoles y ya estamos viendo cómo la pirámide poblacional es muy problemática y cada vez lo va a ser más con el envejecimiento de la población. Pero luego también me preocupa una cosa de la administración, que es que aunque ahora algunas administraciones empiezan a teletrabajar, quien dicta las leyes no es que no haya teletrabajado nunca, es que casi te diré que no ha trabajado nunca. No conoce las problemáticas de una empresa, no sabe los impuestos que te cobran, no sabe cuándo hay que pagar el IVA, no sabe cómo gestionar personas, no sabe cómo salir de un concurso de acreedores. Entonces, ¿qué nos llevó en la pandemia a encontrarnos con una ley como la que tenemos? Pues nos llevó el hecho de decir, aquí ha legislado gente que no ha teletrabajado en la vida y la ley, que tiene una serie de cosas que son aplicables, lo primero que te dice es tienes que pedirle permiso a tu empresa para teletrabajar y si no te lo da no puedes. Entonces estamos exactamente igual que antes. Y esa es la ley que hay en España de teletrabajo. Entonces es muy difícil pensar que eso va a cambiar desde la administración porque además los sueldos en las empresas son mucho mayores que en la administración y además de todo eso la gente de nivel no quiere irse a la política. Porque yo he conocido gente de la empresa que ha ido a la política y ha salido desencantada por no poder hacer cosas. Entonces, no sé qué decirte. Vamos a tener la suerte de encontrar gente en regiones más pequeñas que a lo mejor sí que tenga claro qué es lo que puede hacer, pero a nivel macro creo que la administración está muy perdida y como nos queda poco tiempo por contarte lo que te hablaba antes de Latinoamérica, yo en 2019 fui invitado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de Colombia para dar una charla en una feria del teletrabajo donde era el único español y hablaba justo después de la viceministra de Comunicaciones. Y en Colombia hay una ley de teletrabajo desde hace 10 años. Y el gobierno da formación gratuita a las empresas que quieran teletrabajar. O sea, esto lo ves aquí y te explota la cabeza. Porque ¿cómo me va a enseñar a mí una persona del rango político que no ha trabajado a poder teletrabajar? Sin embargo, ellos van por delante de nosotros años. Y creo que muchas veces habría que girarse hacia allí para ver qué es lo que están haciendo, porque lo están haciendo bastante bien, lo han hecho muy bien en Colombia, lo están haciendo bien ahora en República Dominicana, lo han hecho bien en Argentina, donde hay un viceministerio dependiente de trabajo que tenía que ver con teletrabajo, en Chile, en Perú, y al final nosotros nos quedamos un poco atrás. Hay que mirar a veces fuera de nuestras fronteras para aprender cómo lo están haciendo en otros sitios. No, y que parece que Europa y Estados Unidos van por delante y no es verdad. Ellos están aplicándolo, yo creo que de una manera más eficiente que nosotros. Curioso. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Podríamos estar 6 horas. Podríamos estar aquí hablando. Dejaríamos a Jordi Wild en un niño de pañales con sus entrevistas de 3 horas. Nos liamos aquí a hablar y nos tiramos toda la mañana. Muy bien, pues nada, agradecerte, David, que hayas compartido este rato con nosotros, que nos hayas compartido toda esta información que nos va a servir de mucho. Yo he aprendido mucho hablando contigo. La gente que nos escuche seguro que ha aprendido también un montón de cosas. Esperamos que
los directivos, sobre todo, tengan más herramientas ahora para poder implementar una estructura de trabajo distribuido remoto en sus organizaciones de forma efectiva. Y bueno, pues que nos acerquemos un poquito más a ese futuro en el que la flexibilidad no sea la excepción, sino que sea la norma. Pues ojalá que sea así, como vosotros estáis ayudando a que eso ocurra, ojalá que Belong también durante muchos años esté ayudando a esas estructuras y que haya un momento en el que no os necesiten porque el trabajo remoto y la flexibilidad esté muy metida en la sociedad, pero como eso no va a ocurrir, os auguro una larga vida, lo cual está muy bien como empresa y como startup para poder ayudar a mucha gente en el futuro. Eso es lo que esperamos. Pues nada, dejar un mensaje final. Como hemos visto, el teletrabajo constituye un reto, pero nos beneficia a todos. Y lo que tenemos que hacer es buscar las herramientas y los procesos para poder implementarlo de forma adecuada. Muchas gracias, David. Un placer, Adrián. Hasta pronto. Hasta pronto.